A los pies de Jesús. Meditaciones bíblicas que exaltan el señorío de nuestro Salvador Jesucristo. Saludos y bendiciones en el amor de Cristo. Hablemos de la soberanía de Dios sobre su historia y cómo esto se revela maravillosamente en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el profeta Isaías conoció la muerte de Usías, se llenó de muchísimo pesar, ¿lo recordamos? A pesar del orgullo que llevó a la lepra y a la muerte a Usías, sabemos que él fue un extraordinario gobernante. El reino del sur volvió a tener prosperidad económica, desarrollo agrícola, una seguridad militar que garantizaban la paz, comparable a los días de Salomón. Con su muerte, imagino que Isaías y todo el pueblo de Judá se preguntaría, ¿qué pasaría ahora con Judá? ¿Se destruiría? Es en este momento que Dios le da una visión celestial de su gloria. Sus faldas llenan el templo, señal de una autoridad ilimitada. El resplandor de su majestad es irresistible para un corazón pecaminoso, humano como el de Isaías. Dios limpia su pecado con un carbón encendido e inflama de pasión el corazón del profeta. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ya no es el hombre apesadumbrado de antes? Porque sus ojos han visto al Rey. Ha comprendido que quien gobierna sobre el pueblo del pacto no es un hombre finito, sino el Dios infinito. Y ahora nada podrá impedir la redención de Israel, porque el que controla los hilos de la historia es el Señor y no los hombres. La soberanía de Dios sobre la historia manifiesta su uso y humillación de los gobiernos terrenales. Ante todo, aclaremos que Dios es trascendente, o sea, está por encima de las categorías de espacio y de tiempo y existe independientemente de todo lo creado. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, dice 2 de Crónicas capítulo 2 versículo 6. Y Él se humilla a mirar en ellos, nos dice el Salmo 113, versículos 5 y 6, y lo hace para sustentar amorosamente su creación y visitar a los hombres. David sabía esto en el Salmo 8:4, cuando dijo, cuando miro a los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú creaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? A esta humillación de Dios, porque esto es una humillación de Dios, le llamamos inmanencia, que es su capacidad de intervenir soberanamente en los eventos de la creación y de la historia, de tal manera que se revela como el Dios personal que controla todos los sucesos de todas las naciones, todas las situaciones de cada persona que ha existido y existirá en el mundo. Esto excede nuestra imaginación, pero es precisamente una demostración de su soberanía. Resulta extraordinario pensar que cuando Dios actúa soberanamente sobre los asuntos de la creación, la historia, el pecado, Satanás y los hombres, lo que está haciendo en su inmanencia es humillarse. Si Dios no gobernara la historia, no sería Dios. Pero el cumplimiento de las profecías mesiánicas, el pacto con Israel, el juicio de los incrédulos, la recompensa de los justos, el establecimiento del reino de Dios son las grandes cartas de la soberanía de Dios sobre la historia. ¿No te has preguntado por qué pudo mostrarle a Nabucodonosor en la visión de la estatua de diversos materiales y de la roca que la destruye y se convierte en un monte glorioso los sucesivos imperios y el gobierno final del Mesías? Porque Él no solo conoce el futuro, Él traza el futuro. Israel no eligió adorar a Dios. Israel fue elegida porque Dios quiso hacerlo y no por méritos de esta nación que era insignificante en todo, pero que ha sido centro de referencia en la historia del mundo. Los imperios de Babilonia, Persia, Grecia y Roma están ligados a la pequeña nación de Israel. Los maometanos están ligados a Israel. Estados Unidos, el imperio mundial del presente tiempo, está ligado a Israel. ¿Cómo es posible que una nación tan pequeña permanezca como foco medular de la historia?
¿Y cómo es posible que a pesar de que intentaran destruirla los egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, musulmanes y fascistas, sea hoy una nación próspera del primer mundo? ¿Cómo pudo resistir a la poderosa coalición musulmana en los años 60 y vencerlos con un ejército de campesinos? Porque Jehová de los ejércitos controla la historia y la controla también la pequeñísima historia de nuestras vidas. Uno de los elementos que traía de nuevo al corazón de los profetas era el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la historia. Habacuc no entendía cómo una nación pagana podía juzgar al pueblo del pacto. Dios le mostró que él la usaría para purificar a su pueblo de sus idolatrías, pero también mostró el juicio que esperaría a la pagana nación que iba a azotar al pueblo hebreo. Saber que Dios controlaba todos los acontecimientos concernientes a su nación llenó a Habacuc de una fe renovada y de un canto de esperanza. No solo los profetas del Antiguo Testamento, también la Iglesia del Nuevo Testamento reconoció que los elementos históricos que rodearon la llegada del Mesías fueron preparados por la mano invisible de Dios para orquestar el avance de la Iglesia. En Hechos 4, versículos 27 y 28, lo enuncia claramente. Y escucha bien cómo dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La cruz de Cristo es el hecho que manifiesta más gloriosamente la soberanía de Dios sobre la historia. Primero, dividió la historia en dos. Segundo, mostró que era el gran propósito de Dios para desplegar su gloria como Redentor, suceso que fue orquestado por Dios antes de la fundación del mundo, por consiguiente, antes de la creación, de la rebelión del diablo y de la caída de Satanás. La Escritura nos muestra que los grandes imperios humanos señalaban hacia la cruz, lo cual es demostrado por Daniel al interpretar la visión de los reinos destruidos por la piedra no cortada por mano humana, o sea, Cristo, la cual destruyó a la estatua, representación de los reinos de este mundo, y se convirtió esa piedra en un monte que llena toda la tierra, y eso es el glorioso reino de Dios. Y no solo lo hizo en un sentido general, sino que previó y controló los sucesos que precedieron la venida del Mesías para proveer la extensión del Evangelio, como el desarrollo, por ejemplo, de una lengua que expresara en lenguaje humano las profundas verdades divinas del Evangelio, el griego koiné, y mediante la paz romana y usando sus logros constructivos sobre todas las carreteras. Reconocer que el Señor determinaba de antemano los asuntos de la historia llenó a los apóstoles de poder y de nuevo para predicar el Evangelio. Los cristianos de la iglesia primitiva cubrieron el vasto imperio romano bajo las calumnias más ignominiosas y las más crueles persecuciones y lo vencieron. Las promesas de que Jesús estaría con ellos todos los días hasta el fin y de que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia, los hizo avanzar sin espadas como el más poderoso ejército jamás conocido. Por eso te pregunto, ¿reconoces tú, como le hicieron los profetas y los apóstoles, la soberanía de Dios sobre la historia y los gobiernos humanos? ¿Qué produce en ti esta revelación de la majestad del bendito Dios?